polémica por la presencia de una brigada de combate soviética en Cuba, pese a ser un episodio olvidado, recuerda lo peligroso que es aceptar el papel de punta de lanza en el enfrentamiento de las grandes potencias. El caso comenzó en septiembre de 1979, cuando Estados Unidos reveló la presencia en la isla de esta agrupación de combate. Luego, funcionarios de inteligencia dijeron que el rastreo comenzó cuando escucharon la palabra brigada, en idioma ruso, en monitoreos de radio en 1975 y 1976, pero la administración de James Carter no le dio seguimiento. Solo comenzaron a preocuparse en la primavera de 1978, cuando se identificó la participación militar cubana en Centroamérica y el Caribe. Al intensificar la vigilancia, los funcionarios de inteligencia captaron un mensaje de radio ruso sobre una maniobra de la brigada, programada para el 17 de agosto en San Pedro, al oeste del Aeropuerto Internacional de La Habana. Ese día, un satélite detectó la maniobra de la brigada, con tanques, vehículos de transporte, infantería y vehículos mecanizados. San Pedro está ubicado a pocas millas de lo que era un cuartel general comandado por un mayor general soviético, con un batallón de cohetes, un batallón de tanques y 2 batallones de infantería, con un total de 2.300 a 3.000 hombres. Este descubrimiento se convirtió en tema político, debido a que varios senadores estadounidenses presionaron para condicionar la aprobación del SOLT II, un tratado de limitación de armas nucleares, con la retirada de la brigada. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos sospechan que el punto de partida de esa presencia militar fue 1962, cuando Moscú retiró de Cuba misiles, bombarderos, y unos 20.000 soldados, pero dejaron 1.500 militares luego de retirar los cohetes. En la década de 1970, la brigada fue destinada al apoyo de las tropas cubanas en Angola, Etiopía y el sur de Yemen, así como la protección y operación de la base de Lourdes, una instalación soviética de espionaje electrónico. Pero también, un artículo de 1979, en The Washington Post, identificó que se transfirieron a Cuba tropas soviéticas, desde Alemania Oriental y Checoslovaquia, donde operaban armas nucleares tácticas. Esto era todavía más grave, pues implicaba que los soviéticos mantuvieron armas nucleares en Cuba, luego de la declarada retirada de 1962. Informes de inteligencia indicaron entonces que la brigada tenía un complejo, cerca de Cienfuegos, para dar servicio a las armas nucleares de los submarinos soviéticos, y quizás de los MiG-27. También en 1979, se identificaron, en Cuba, baterías antiaéreas SA-2 modificadas para ser equipadas con armas nucleares, con un alcance de más de 150 millas, por lo que podrían llegar al territorio de Florida. Igualmente se detectó la presencia en Cuba de buques de superficie con misiles cruceros Cresta 1, con capacidad nuclear, que podrían atacar a Estados Unidos. Entonces, se filtró a la prensa un documento, del 27 de agosto, de la administración Carter, que mencionaba la maniobra de la brigada. La noticia provocó preocupación en Estados Unidos y Carter hizo una alocución nacional, en la que dio la información, y anunció la reanudación de los vuelos de vigilancia sobre Cuba, entre otras acciones. Los reclamos, de varios senadores, para condicionar un arreglo sobre este tema a la firma de un nuevo acuerdo de limitación nuclear, retrasaron la aprobación del SOLT II hasta fines de 1979, cuando ya era demasiado tarde. Los soviéticos invadieron Afganistán a fines de diciembre y, en respuesta, Carter solicitó posponer indefinidamente la consideración del tratado. ¿La brigada de tropas soviéticas en Cuba mató antes de nacer el acuerdo SOLT II? Muchos piensan que sí, o, por lo menos, que contribuyó a impedir su firma. Oficialmente, los últimos miembros de la Brigada de Combate de Infantería Motorizada, enviada a Cuba en 1962, partieron de la isla en 1993, cuando ya la Unión Soviética no existía. Los rusos no aceptaron la propuesta de Fidel Castro, quien, cuando Mikhail Gorbachev sugirió la retirada, le pidió que la vinculara con la demanda de que Estados Unidos abandone la base naval de Guantánamo. Intentando bajar la connotación, Castro denominó esa agrupación como un centro de instrucción, creado al final de la crisis de octubre de 1962, pero no explicó por qué se mantuvo en secreto, si era algo tan inocente. Tal como sucedió con la crisis de los misiles en 1962, los rusos volvieron a tomar sus decisiones al margen de las opiniones de Castro.
Aunque algunos creen que el alcance de la brigada soviética se exageró por un sector político estadounidense, este episodio, olvidado, recuerda el peligro de volver a colocar a Cuba como peón en el enfrentamiento de las grandes potencias. Sobre todo porque, como se sabe, un peón es una pieza fácilmente desechable. Si te interesan estos temas, suscríbete al canal, para seguir descubriendo esa parte de la historia de Cuba, que no quieren que sepamos.